¿Alguna vez has imaginado cómo era el Valle de Zacualco en épocas prehistóricas y qué tipo de seres vivían en él? ¿Sabías que en este valle se han librado 4 guerras importantes, tanto en la época prehispánica como después de la conquista? ¿Sabías que el Amo Torres venció al ejército realista en las inmediaciones de lo que ahora es Benito Juárez? ¿Y que casi en el mismo sitio hubo un enfrentamiento entre los revolucionarios villistas y el ejército porfirista? En esta ocasión hablaremos sobre algunas hipótesis y deducciones de estos temas. Es importante recalcar que no tienen un fundamento documental, sino que fueron recolectados de testimonios de personas nacidas antes del año 1900, además de la observación, análisis y deducciones de nuestro invitado. Comenzamos. Yo soy Alberto Morales y esto es Comunicación Interesante. ¿Qué tal? Pues yo de nuevo, para invitarlos a que se queden a ver todo este contenido, donde vamos a tener de invitado nuevamente a mi padre, que nos va a hablar acerca de cuestiones históricas y prehistóricas de lo que es el Valle de Zacualco, ese valle que se ve allá al fondo, donde están las lagunas secas. Alberto Morales Bonales. Esto todo parte en varias preguntas que yo mismo me forjé. Nomás que mi precaria inteligencia no me daba para mucho. Sin embargo, logré, eh, logré definir unas hipótesis que tal vez puedan, puedan ser, pudo haber sido realidad. Tal vez por eso lo tengo considerado así. Mira, yo considero que en este valle, pues yo toda mi vida he vivido en este valle y he estado observando el, el contorno, cómo se está formado el panorama, el panorama visual de lo que es flora y fauna, pero también me veo cómo están los como sí, la geografía y me di una idea más o menos de lo que es. Y considero que esta zona fue mar, fue mar, es decir, el Océano Pacífico estaba extendido hasta los acantilados de los Altos de Jalisco. El, el, el razonamiento que hice para ello es que hay sedimentos como jal y arena que existen en las zonas de Guadalajara y zonas aledañas, como en la parte de Tala, la parte de Tlajomulco, todo ello tiene jal y arena, que son sedimentos relacionados con el mar. Asimismo, las sales que existen en las zonas lacustres, sobre todo en estas de aquí de Zacualco, Atotonilco y la de Atoyac, Sayula. Eso, hay bastante salitre que nos hace pensar que se acumuló sales que quedaron desde entonces. Pero ¿cuál es la hipótesis de esto? Creo yo que hubo un gran terremoto cuando era mar y emergió la, la tierra y formó volcanes. Esos volcanes estuvieron lanzando lava y fue acumulando lava para formar los cerros. Y eran muchos volcanes los que había, en verdad, muchos de ellos no existen, es decir, que no están activos, son volcanes apagados, que estuvieron nada más un tiempo, tal vez eran eh, pequeñas erupciones o no sé. El caso es que había bastante que formó las, eh, las montañas y el mar se retiró. Entonces quedó esto acá, ah, ya libre, pero
empezó a acumularse tal vez algo que se fue relacionando y acumulando entre las rocas ígneas de los volcanes, y empezó a, a crecer hierba y luego árboles, eh, y se hizo una zona boscosa, motivo por el cual considero que hubo bosque, porque hubo animales que existieron eh, en, en tiempo de los primeros mm, humanos o humanoides que hubo por aquí en la zona. Nomás me faltó aclarar todavía en relación al Jali Arena, que existía también en las orillas de Tepic Nayarit. Miré bancos de Jal y me imagino que también hay arena abajo. Yo miré los bancos de Jal a la pasada porque no me detuve a analizar, pero yo estoy imaginando que hay arena también. Ahora, respecto a a las arenas, el por qué digo que fue mar también, porque yo he visitado varias costas de Nayarit, de Jalisco y de Colima. En las de Nayarit y partes de lo de Jalisco, casi yo miré la arena gris, más tirando a blanco que a oscuro, y creí que todo era igual. Sin embargo, en, en las costas de Colima, en el municipio de Tecomán, miré la arena negra y se me hizo un tanto extraño, pero no tan extraño porque aquí en la comunidad de Barranca de Santa Clara había un banco de arena de ese mismo estilo, es similar, pero esto tenía conchas y caracoles fosilizados que los agarraba y se desbarataba fácil. Entonces, ya cuántos miles o millones de años pasaron para que conchas y caracoles se desbaraten de esa manera. Y estaban incrustados entre la arena similar a la que miré en Tecomán. Y bueno, también hablando en ese sentido, tenemos aquí un yacimiento bastante grande de... También, claro que sí. Al parecer, son, son residuos de algas marinas que, que también se acumularon y en esta zona, y precisamente en esta misma zona de, de Barranca de Santa Clara, perteneciente al municipio de Zacualco, está, están esos yacimientos de la diatomita que está utilizando la planta Imeris, ahora se llama así, porque cuando se inauguró se llamaba Diatomita San Nicolás. Después le cambiaron de nombre, ya le llamaban Almería, después le cambiaron de nombre otra vez y ya ahora se llama Imeris. Ok, bueno, volviendo al tema del Valle de Zacualco, mencionabas que fue bosque. Digo, hay evidencia comprobada de que hubo mamíferos herbívoros grandes en esta zona. Sí, el mamut fue uno de ellos que, que se encontró un esqueleto en, un poquito fuera de la población de General Andrés Figueroa. El antropólogo y escultor, tenía varios oficios, Luis Larios Ocampo, era oriundo de aquí de Andrés Figueroa. Él fue el que tomó la decisión y habló con el INA para que le permitieran extraer esos y montar el esqueleto.
Se lo autorizaron, pero cuando descubrieron todo el esqueleto, todos estaban encimados, estaban revueltos la osamenta. No era como si se hubiera acostado el animal, se murió y se quedó así como si fuera entero. Entonces hace pensar que ese animal fue sacrificado y desmembrado. Entonces, este, el caso es que Luis Larios construyó, aunque parte de ellos tuvo que construirlo, que fabricar parte porque no estaba totalmente completo. Y las partes que le faltaban las tuvo que fabricar para poder montar el, el esqueleto y lo instaló en un ala del Museo de Antropología e Historia de Guadalajara. Y allí mismo, en esa misma sala, eh, también puso en exhibición un molar de mastodonte que fue encontrado junto al Cerro del Tecolote. Esas son las evidencias que hay de que fueron animales herbívoros que se alimentaban de hierbas y ramas de los árboles. Por eso considero que sí hubo gran bosque aquí. Bien. Ahora, cuéntanos la otra anécdota que tienes de la zona de Laguna, Ah, ok. donde encontraste evidencia de que había otros seres grandes también. Ah, sí. Sí, en los años 1959, 60 y 61, en esos 3 años anduve pescando en la laguna. Había, no se secaba la laguna y había mucha agua. Este, y diario íbamos a pescar charal y dentro del charal, es decir, junto con el charal, el mosco que servía para pasto de aves. Asimismo salían carpa y un que otro guachinango de río, es decir, guachinango de agua dulce. Entonces, este, ah, en una de esas tardes que íbamos, porque cuando había mucho viento, no podíamos trabajar porque el aire levantaba las mangas del chinchorro con el que pescábamos y se nos escapaba el charal y no servía de nada el trabajo porque no había manera de pescarlo. Hasta ya por tarde empezaba a minorar el viento y entonces era cuando nos poníamos a pescar en la parte, por parte de tarde-noche. Incluso llegamos a pescar hasta en la madrugada. Pero mientras nos íbamos nosotros temprano, porque ya para entonces ya nos habíamos acabado el lonche, salíamos y ahí cuando estaba haciendo aire nos agarramos remendando el chinchorro para que no se escapara el pescado por ahí. Y mientras nos acabábamos el lonche, ya cuando nos íbamos ya no teníamos lonche para la cena. Y lo que hacíamos era ir a juntar leña, cortar nopalitos tiernos para asarlos y después de hacer el primer lance, el charalito que salía lo poníamos a cocer en una vasija y, y utilizábamos los nopalitos como tortilla y hacíamos el taco y esa era la manera. Entonces, cuando en una de esas tardes que anduve revisando, juntando leña ahí, miré una parte entre el monte, unas huellas de pie humano, pero demasiado grande. Se me hizo como 40 centímetros aproximadamente medida de talón a dedos. Y se me hizo grande. Miré la huella del pie derecho, fue la primera que vi. Y seguí viendo a ver si había más rastros y como a los 3 metros encontré la huella del pie izquierdo, lo que quiere decir que la zancada era enorme. Una zancada de 3 metros, ¿quién la da? Ahora, estas huellas, ¿en qué estaban plasmadas? ¿Tierra, en piedra?
Pues allí se me figuraba, ya estaba petrificado ahí, pero me imagino que fue, que fue algo blando cuando pisó, porque dejó la huella, es decir, hundió el pie, como si hubiera sido lodo, pero ya estaba petrificado, parecía basalto. Entonces, eso es lo que me hacía pensar, pero en aquel entonces no teníamos cámaras fotográficas, no, pues no tomé evidencias de ello. Ok, entonces, lo cual nos haría suponer que en algún momento en el pasado hubo seres humanoides Enormes, grandes. sí, y yo me imagino que esos seres son los que mataron el mamut y, y lo utilizaron para su alimentación, porque de otra manera, ¿cómo se considera que haya estado los huesos eh, amontonados nomás como sin... O sea, que los sacrificaron, aprovecharon toda la carne Sí, y los huesos los arrojaron ahí y con el tiempo se cubrió y ahí se quedó. Otra evidencia que sí considero que hubo selva fue porque en esa época que andábamos pescando, mi primo y yo, nos fuimos rumbo eh, al rancho de la Cruz, eh, porque estuvo haciendo aire y el pescado siempre va en contra del aire. Entonces consideramos que la pesca estaba para ese lado y nos fuimos allá, pero pues ahí no teníamos limpio el lugar, así que nomás nos aventuramos, echamos un lance allí. Yo de repente le dije a mi primo que estaba muy pesado, digo, ¿qué pasará? Y yo le jalábamos y los chinchorros y se estaba muy pesado y fui a checar y sentí algo duro y le dije a mi primo, o sea, no sé qué es lo que viene atorado en el chinchorro porque lo viene arrastrando. Y nuestra sorpresa fue que nos salimos hasta la orilla para seguir recogiendo el chinchorro allí y, y salió un trozo de madera recto, eran como 3 metros. Entonces quiere decir que era una selva de árboles frondosos, porque el tallo estaba demasiado largo, ¿no? Y recto. Y lo sacamos y lo sacamos del agua. Total que este, después quisimos ir a recogerlo para ver qué le podíamos investigar y cuál fue siendo nuestra sorpresa que se volvió como si hubiera sido ceniza, se desbarató con el viento. Estaba conservado. En el corrido de Zacualco mencionaste que hubo 4 guerras en esta zona. Sí, Todas se llevaron a cabo en el valle. sí, claro, es en la zona de aquí, Una fue prehispánica, fue la del Salitre, la de Salitre, fue la y las primera. otras ya fueron de la conquista hacia acá. Sí, Para que nos platiques una de las cosas importantes, que de hecho el municipio lleva el nombre de uno de los líderes de una de estas batallas en la época de la independencia, sí. para que nos cuentes acerca de esto. Ok. Esto es a través de mi abuelo Jacinto Morales, y que a su vez él, él escuchó de su propio abuelo, eh, él se llamaba Félix Morales. Mi abuelo me decía que la batalla del Amo Torres se, se realizó pasadito de medio kilómetro de, de la población de Benito Juárez, por el camino real a Colima. Pero hay que considerar que todo el camino real tenía un solo trazo, excepto
el tramo comprendido entre Acatlán de Juárez y Zacualco de Torres. En este valle tal vez porque el terreno es un poco más fangoso y es decir, tenía que cruzar ese tramo y no siempre se podía transitar con las diligencias y carretas y todo aquello que utilizaban en aquellos entonces. Entonces hubo tres rutas que era la que transitaban cuando en época de lluvias entre Acatlán de Juárez, que iba ladeando el cerro que está al poniente de la laguna de Zacualco. Bueno, por ahí hay mucha piedra y todo eso, ahí no había tanto atascadero de lodo y por allá transitaban pero como había demasiada piedra, no era tan fácil de manejarlo. Entonces, este, esa era una ruta. Otra se desprendía, se desprendía de los pozos perteneciente a Acatlán de Juárez. De los pozos, agarrando los montecitos que venían por ahí y, y a tomar la ruta entre las dos playas, la que está al lado de San Marcos y la que está al lado de Catarina. Entonces, ese tramo ahí estaba de tierra, elevado ahí, y, y venía a pasar por el lado poniente del Cerro del Tecolote, y por allí se unía a la primera entrada. Esas eran las entradas a Zacualco. Perdón. Al otro, la otra ruta que es la que considero que debe ser la, la principal, porque casi todas las comunicaciones, tanto la carretera como la vía férrea, sobre todo la vía férrea, la construyeron casi paralela al Camino Real a Colima. Entonces, eh, hay un camino que venía saliendo de Carlán de Juárez, en la zona de ahí que le llaman el Cerrito o el Plan. Y a partir de ahí venía eh, junto al potrero de la Coyotera de Benito Juárez, pegadito también al Monte Redondo, son eh, zonas ejidales, y por allí agarraba un poco de playita para entrar a Andrés Figueroa. Toda la calle principal de Andrés Figueroa, lo que es la calle José Antonio Torres y la Nacional, eh, están construidas en el Camino Real a Colima. Y sigue el Camino Real a pasar junto al el panteón de Benito Juárez. Y sigue, y junto a Benito Juárez, sigue el camino hasta cruzar también el Rancho de la Cruz. Allá adelantito del Rancho de la Cruz hacía un pequeño giro como si fuese a entrar a- al rancho de Briseño, pero nada más era un pequeño giro, como la vía le cruzó ese paso ahí y ya el camino iba por el otro lado. Entonces entraba en la entrada de ese camino, era la, lo que ahora es el Camino del Rastro, la prolongación 16 de septiembre. Esa, esa calle va a entrar al centro de la población y sigue de frente, aunque cambia de nombre después del 16 de septiembre, cambia a nombre de la calle Progreso y va a juntarse al camino real, que era la calle Ocampo. Y por esa seguía la ruta rumbo a San Isidro, ahora así le llaman, antes le llamaban el crucero, y luego Verdía, ahí seguía ya la ruta para allá,
pero es una sola ruta. Que había nada más este tramo de Carlón de Juárez a Zacualco, había tres rutas. Y considero que esa era la principal y que por ahí es donde llegaron los españoles cuando la conquista, porque encontraron este, que miraron a los indígenas que habitaban ya en la zona del el Cerro del Chiquihuitillo, allá eran las habitaciones donde habitaban, y los vieron un tanto belicosos, como que tuvieron miedo y se asentaron en la orilla de Zacualco. Ahí era es donde fundaron el, la primer iglesita ahí, como, sí, de los franciscanos, que ahora le llaman la iglesia de San Vicente de Paúl. Y, y está por la entrada precisamente de, de esa, de esa ruta del Camino Real a Colima. Y considero que esa es la más factible y creo yo que también por ahí era donde iban los, um, los insurgentes que había acumulado el amo Torres en su peregrinar, venía juntando gente y aquí en Zacualco logró consolidar su equipo y en una avanzada que, eh, que mandó el amo Torres para ver cómo se encontraba el paisaje, encontraron a los insurgentes durmiendo antes de entrar a Zacualco, a los tropas realistas, que creían que le iban a dar la sorpresa al amo Torres, es decir, venían por él y a su gente, pero les venció el sueño seguramente y durmieron ahí y dijeron, les llegamos de madrugada ya. Y resulta que con la avanzada que mandó el amo Torres, vieron que estaban durmiendo, se juntaron y los agarraron ahí. En eso, según cuenta mi abuelo, que su abuelo le comentó. Y de esa manera fue como triunfaron en eso y ya se fueron a Guadalajara sin mucho peligro. Que fue uno de las primeras tropas que le fueron abriendo el paso a Hidalgo. ¿Correcto? Sí, para llegar a Guadalajara. Sí, porque Hidalgo, él siguió su ruta hacia la capital de la República y allá en el Monte de las Cruces tuvo una buena, un buen resultado. Retrocedió y se vino a Guadalajara porque ya le habían mandado noticias de que ya estaba en poder de los insurgentes y se vino para acá, pero Calleja lo vino siguiendo y le acabó todo en el puente de Calderón. Otra de las cosas que fue tu abuelo fue que en esa misma zona, Benito Juárez y el Camino Real, también hubo otra batalla importante pues de estos movimientos sociales que transformaron este país, Sí, que fue la revuelta mexicana, ¿no? sí, sí, esa es la tercera guerra que, que tuvo lugar en Zacualco. Eh, y pues como pertenece a Zacualco ahí, lo de Benito Juárez, se considera que fue en guerra también de Zacualco, ¿no? El caso es que como escasos 100 metros de distancia de donde fue la batalla de los insurgentes, ahí fue la de los revolucionarios que, que pelearon con el supremo gobierno de aquel entonces. Los del gobierno venían en el tren y el tren se paró allí cuando vieron la gente que estaba que estaba fortunada en el Camino Real precisamente, y, y de allí se surgió la batalla de, de ellos y hubo muchos muertos
Y ahí no se supo quién fue el que ganó, pero me imagino que fue la muerte la que ganó. Tengo entendido que un escritor, me parece que era de Colima, de la capital del estado de Colima, que era el escritor de allá, no recuerdo su nombre, pero él estuvo investigando mucho sobre el Camino Real porque le llamaba mucho la atención ello. Y, y sobre todo se vino, creo, no sé si en Guzmán o en Sayula, era donde se situó para hacer, para hacer las investigaciones. Y, y él consideró, el escritor consideró, y todo el mundo lo reconoce de esa manera, que lo estaba situando en el trayecto del Camino Real que se desprendía de los pozos y que pasaba entre las dos playas, San Marcos y Catarina, en una parte que le llaman Chapalilla, y era precisamente en donde anduve pescando yo, en esa zona de ahí, Chapalilla, era la orilla que a nosotros nos dejaron, a mi primo y a mí, porque cada quien tenía su espacio para laborar. Entonces, allí, eh, esa zona de Chapalilla es a la que aduce el escritor de Colima, que allí fue el enfrentamiento de Lamo Torres. Pudiera ser, pero si estamos considerando que fue en noviembre, en esa época de noviembre, eh, pues esa ruta no era tan transitada como para que hubiera habido ese enfrentamiento. Sin embargo, todo puede suceder, pero yo me estoy basando a lo que me platicó mi abuelo y que a su vez le platicó el abuelo de él, porque el abuelo de él estuvo viviendo cerca ahí, por eso le dijo, aquí fue el enfrentamiento. Y mi abuelo me dijo mi abuelo que aquí fue el enfrentamiento. Y por eso estoy asegurando que eso es. No tengo con qué Comprobar, ¿no? con qué comprobar, Un documento. pero sí yo lo estoy expresando tal como me lo dijeron. Pues sería bueno que se sometiera a investigación esa cuestión porque sí valdría la pena para ubicar exactamente dónde fue ese enfrentamiento. Y que justamente a raíz de este enfrentamiento fue que a Zacualco de Torres se le puso el apellido El apellido de Torres, José Antonio Torres. sí, por el amo Torres, exactamente. Quiero agradecer que le hayan puesto atención a, a mi alegato, si se puede llamar así, pero nada más son exposiciones de mi parte y espero que comprendan que no lo hago con fines de, eh, de generar, de generar controversias, sino que eh, a tratar de cumplimentar, de apoyar eh, algo a la cultura local, dándole realce a nuestro pueblo, eh, Zacualco de Torres y sus poblaciones aledañas, esperando que esto les sirva a la gente que nos ve y nos escucha, ah, y que le tomen interés y tengan la opción de si tienen manera de investigar y si tienen manera de apoyar eh, sus conocimientos, pues que lo hagan también. Si me imagino que si hay alguien que se interese, pues, podemos eh, eh, podemos ceder ese espacio para que
hagan su espacio, ¿no? Claro. De momento yo les agradezco mucho que me tomen en cuenta mis aportaciones pequeñas, pero que lo hago de todo corazón.